Fernando, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Facundo Inseña lo saluda aquí en Radio Ciudad. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero le vamos a pedir antes de la cuestión campaña electoral algunas definiciones sobre esto, bueno, este anuncio de Massa de ayer, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, pero de las medidas económicas que se han tomado después de las PASO. ¿Cómo han evaluado ustedes todo esto que se viene haciendo, un poco tratando de contrarrestar también los efectos inflacionarios, la devaluación y demás? Y bueno, con algunas acciones que en materia económica se están todavía tratando de implementar. Nosotros creemos que esto es como imprescindible. Ujú. Naturalmente a todos nos gustaría tener un programa económico distinto, que partiera de otros lugares y no de resolver algunas situaciones apremiantes. Ujú. Pero bueno, esta es la coyuntura y así hay que resolverlo. Lo del impuesto a las ganancias es una promesa, uno está tentado de decir vieja y reiterada Ujú. por muchos gobernantes que no la cumplieron. Sí. A mí me parece bien que terminemos con el impuesto a las ganancias. Yo en el año 2013 era diputado con Sergio Massa, entre otros, y hacíamos mucha fuerza por sacar el impuesto a las ganancias. Ya proponíamos eso en el Parlamento. Sí. Bueno, nunca era el momento, siempre había alguna razón. Yo celebro que se haya encontrado algún mecanismo que permita en lo inmediato una reparación y hacia adelante un proyecto al análisis del Poder Legislativo para hacerlo desaparecer efectivamente, que no desaparece el impuesto a las ganancias en realidad, sino la cuarta categoría, Claro. que es la que tiene que ver con la remuneración al trabajo. Y justamente la esencia de la medida es eso, no es una ganancia, sino que es una remuneración al trabajo. Ujú. Y no carece de razonabilidad que una remuneración al trabajo esté gravada por un impuesto, pero bueno, la coyuntura de un momento llevó a imponerlo. Cuando esto inició se dijo que era provisorio, bueno, y no fue provisorio como tantas otras cosas en la Argentina. Claro. Pero bueno, hoy celebramos seguramente y creemos que esto además se inscribe en una línea de pensamiento económico que nosotros tenemos, porque esto va a incentivar el consumo. Seguramente va a permitir que muchos sectores de trabajadores, incluso de trabajadores de clase media, es decir, que ya tienen un ingreso importante, puedan solucionar su situación económica y seguramente reactivar el consumo. Claro. Bueno, esto en lo de ayer, también un poco lo que se ha planteado es cómo se va a ir también mejorando a los trabajadores de menos ingresos, más allá de que esto que se anunció ayer beneficia a los trabajadores de más ingresos, de mayor remuneración, que son los que pagaban impuestos a las ganancias, y en este sentido hubo también algunas acciones como el bono, bueno, como también la reapertura de paritarias en el ámbito nacional, digamos, se están tomando algunas decisiones económicas que algunos dicen, esto es electoralista. ¿Qué mirada tienen ustedes con eso? Hay gente que nunca encuentra oportuna ninguna medida. Es cierto. Que además en realidad se ha pasado una buena parte de su trayectoria política reclamando una medida, y cuando la medida aparece dice, ¿por qué la hacen justo ahora? Sin ningún tiempo le parece bueno, pese a que sea una medida de un reclamo generalizado. Yo no voy a negar ni me voy a hacer el tonto de que estamos en una campaña electoral. Efectivamente estamos en una campaña electoral, pero también estamos en el medio de una crisis importante que nosotros tenemos que resolver, porque hay un proceso inflacionario que nadie puede desconocer, hay un proceso devaluatorio que nadie puede desconocer, y hay que dar una respuesta a eso a quienes más lo sufren, a quienes no están mirando la cotización del dólar porque tienen dólares guardados y esto incrementa el valor de sus ahorros en pesos, o porque están por hacer un proceso de dolarización del que después mitad se arrepienten, mitad presentan un proyecto legislativo y después la propia fuerza a la que representan deplora ese proyecto legislativo. Bueno, la gente no lo hace por esos motivos, lo hace porque tiene un problema serio, y ese problema serio yo coincido absolutamente que hay que resolverlo de inmediato, y el inmediato es ahora. Claro.
Está muy bien. Bueno, con todo este contexto, el contexto de la crisis económica, de medidas económicas, de también, bueno, el Fondo Monetario que ahora ha levantado un poco por cuestiones de vencimientos, por lo menos se ha corrido un poco de la agenda en general a nivel nacional. Tienen toda una campaña por encarar después de un acto importante también en Tucumán, bueno, con la presencia de los candidatos del propio gobernador Alberto Rodríguez Sá, que de acuerdo a todas las crónicas de los medios nacionales tuvo un protagonismo dentro de ese mismo acto, tomando la palabra y dando algunas definiciones de cara a lo que va a ser esta campaña. ¿Cómo se preparan para esta etapa de 40 días aproximadamente? Sí, yo estuve en Tucumán, Uh-huh. naturalmente no estuve en la cena de gobernadores, pero esto que usted señala es absolutamente preciso. Nosotros celebramos el encuentro de Tucumán, nos parecía un encuentro imprescindible y a partir de ahí, bueno, se rescatan algunas ideas, algunas conclusiones que nos permiten, justamente como señalabas al principio, empezar una campaña electoral. Yo creo que de Tucumán se extrae claramente que nosotros tenemos que pedir un perdón, una reparación por las cosas que no han sido cumplidas, por las demandas insatisfechas, por las promesas que no han encontrado correlato con la realidad. Es importante que digamos que sabemos que en el 2019 se votó con una esperanza y esa esperanza no ha sido contemplada, no ha sido satisfecha. Entonces, inicialmente tenemos que decir que a quienes confiaron en ese momento en la fórmula que nosotros acompañamos, bueno, le debemos una reparación, le debemos un perdón, que es un perdón esperanzador, es un perdón sincero que tiene que ver con decir que, bueno, ahora nos proponemos como la fuerza política que está dispuesta a realizar aquello que se debió realizar en su momento. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con prudencia, con la prudencia que nos caracteriza, porque se escuchan algunas cuestiones que francamente conmueven, que francamente infunden temor en la ciudadanía, no solo por lo que son en sí mismas, sino por la forma en que van a ser hechas, en la que serían hipotéticamente realizadas. Entonces nosotros creemos que hay que hacer, obviamente, algunos cambios, hay que hacer algunas cosas, hay que atender muchas cuestiones, hay que reparar muchos temas, pero hay que hacerlo con prudencia, y en ese sentido creemos que Sergio Massa debe liderar este proceso. Creemos que es una persona prudente, pero que además tiene el coraje y la firmeza para llevar esto adelante. Y esto es independiente de medidas puntuales que se pueden tomar en cada sentido y que vamos a ir señalando a lo largo de la campaña. Acá tiene que haber este proceso de perdón, esto se tiene que hacer con prudencia y hay que dar alguna esperanza al pueblo argentino de que vamos a estar mejor, de que de una vez por todas se van a resolver muchas cuestiones y vamos a estar mejor. Que la democracia debe respuestas y las vamos a dar. Esto es algo bastante nuevo, ¿no? En la política del reconocimiento de que las cosas no salieron como se esperaban y es necesario esta reparación, por lo menos en cuanto a la expectativa que se tenía hace 4 años atrás, cuando una fórmula vino también para terminar con un gobierno que no había sido para nada bueno, que fue el gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, como que cambia también un poco el contacto con la gente, esto de, bueno, ir primero al reconocimiento del error y después a decirle, ahora sí lo podemos cumplir y estas son las herramientas con las que vamos a poder contar. Una de las condiciones que uno tiene que tener es saber leer los resultados electorales. Uh-huh. Es entender lo que se está viviendo y entender los mensajes. Las urnas en las PASO dieron un mensaje, dijeron algo, más allá de lo pintoresco de alguna situación o de dramatizar o no dramatizar. Claramente hay un mensaje, claramente la ciudadanía impuso una agenda, dijo con toda claridad su enojo, su hartazgo, su cansancio, su necesidad de encontrar una salida, muchas cosas que le están pasando, y yo creo que justamente hace a la habilidad, a la capacidad de cada espacio político, inclusive de cada político,
de entender este mensaje, de escucharlo y de empezar a tomar las medidas y a buscar las soluciones que hay que tomar. Nosotros creemos que las PASO impusieron una agenda, estamos entendiéndola y no nos vamos a hacer los distraídos y vamos a empezar a trabajar en otra cuestión. No, vamos a trabajar en aquello que entendemos que la gente nos dijo en la PASO. Claro. Una tarea que no va a ser fácil, ¿no? Esto de convencer ahora. Bueno, además, lo que hablamos en alguna oportunidad, también mucha gente ni siquiera está con la intención de ir a votar. Bueno, eso es cierto. Sin embargo, los números de la participación no estuvieron demasiado lejanos de lo que se esperaba y de lo que era habitual. Yo creo que en este caso, ya en la elección de Santa Fe se estuvo arriba del 70%, y creo que el 22 de octubre va a ir mucha gente a votar. Y desde ya creo que debe hacerlo además, para participar en este proceso de la manera que considere oportuno, pero hacerlo, expresar su voluntad y tomar una decisión en este sentido. Obviamente que desde mi espacio, desde mi lugar, queremos que acompañen a Sergio Massa y a Agustín Rossi y que nos acompañen a los legisladores nacionales para llegar al Congreso de la Nación, pero en cualquier circunstancia es muy importante que la gente vaya a votar. Claro. Bueno, ¿cómo tienen diagramada la campaña? Nosotros vamos en realidad, entendiendo todas estas cuestiones que dije antes, vamos a seguir acercándonos a la gente, a explicar, la gente tiene algún desconcierto importante respecto de lo que ha sucedido, de lo que se dice, de lo que se amenaza, de lo que se atemoriza. Entonces, bueno, explicar qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, cómo estamos dispuestos a hacerlo, manifestar esto que decía, del perdón, de la reparación, de hacerlo con prudencia, de no tomar acciones que son muy difíciles de comprender y muy difíciles de practicar, manifestar con claridad, acercarnos a cada uno y en cada rincón de la provincia y decirles con claridad que entendimos el mensaje, que compartimos la agenda y que vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a acercarnos como lo hicimos en La PASO, pero evidentemente entendiendo lo que pasó y a cada rincón de la provincia y a cada lugar y a dialogar con cada ciudadano que podamos dialogar para explicar esto que estamos compartiendo ahora. Muy bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, el agradecido soy yo. Que tenga un buen día. Hasta luego. Buenos días, buenos días. La palabra de Fernando Salino.